recording the class, so officially, good afternoon. Bueno, así como les decía que estamos llegando hacia un fin de este primer periodo pedagógico dentro de la pandemia, digo primer periodo pedagógico porque ustedes saben que se continúa el año siguiente, ustedes con los contenidos de sexto, los que están al día arrancan directamente con sexto, pero los que no están al día van a tener que seguir trabajando conmigo durante el verano, ¿sí? Entonces, la clase de hoy era esencial para comunicarles estas cosas. Ustedes saben que llegó una normativa para el 20 de octubre con lineamientos precisos sobre este tema, de cómo hacer con las trayectorias de los alumnos, porque se considera que hay tres grandes grupos de trabajo que por lo que estuvieron viendo ha ocurrido en las escuelas. Los grupos de alumnos que han cumplido con la trayectoria desde el principio hasta el fin, que va a ser el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, esos chicos están con los saberes acreditados, ¿sí? Es que, ¿no es cierto?, han cumplido con esta trayectoria porque en nuestro caso, en nuestra materia, asistieron a los Zooms y hicieron las entregas y tienen todo el día. Entonces, con esos alumnos de trayectoria completa, terminamos el 30 de noviembre y comienzan sexto con los temas de sexto el año próximo. Luego tenemos alumnos con trayectoria discontinua, ¿sí? En donde esa discontinuidad hay que ver, ¿sí? Si es que no estuvieron asistiendo al Zoom, por qué motivo, y qué pasó con las entregas. Si hicieron entregas salpicadas, por decirles de alguna manera, bueno, ese grupo de alumnos tiene que hacer las entregas en mi materia de todo lo que está pendiente desde Classroom, ¿sí? Entonces ahí es que ustedes revisan todo el material de Classroom, reveen y miran las grabaciones de las clases y me tienen que entregar lo que se fue haciendo en cada encuentro. Si no estuvieron en la clase, me tienen que entregar lo que trabajamos en el encuentro online, más las actividades asignadas, ¿sí?, de ese encuentro. Porque ustedes saben que cada encuentro nuestro a lo largo de este trabajo que hicimos en este 2020 consistió en hacer cosas juntos online y luego, en base a eso que trabajamos juntos, quedaba siempre alguna asignatura para hacer solos, que era la parte final que a mí me indicaba en qué estadio estaban de manejo de ese tema. Entonces, los que no asistieron al Zoom tienen que entregarme todo lo de cada encuentro, lo realizado en cada encuentro, lo que se copió en la sesión y se trabajó en la sesión, más lo que luego tenían que trabajar en casa solos y entregar. ¿Ok? ¿Hasta acá me comprenden? Esos alumnos que estarían en el segundo grupo de trayectoria, todo esto tiene siglas, tiene nombres, pero yo se los quiero hacer sencillo. Esos alumnos tienen que ponerse al día lo antes posible, para no tener que seguir luego trabajando en febrero, empezamos por diciembre, ¿no es cierto? En diciembre, en febrero y luego en marzo, ¿sí? ¿Se entiende? Y luego tenemos las trayectorias de alumnos, de grupos de alumnos que quizás no aparecieron en todo el año, no han hecho ninguna entrega. Bueno, esos chicos tienen que hacer una revinculación conmigo, donde por privado acordamos, y esos chicos sí tienen que trabajar conmigo durante todo el verano. ¿Ok? Obviamente está el periodo de vacaciones en enero, pero diciembre es un mes de trabajo, al igual que febrero. ¿Sí? Por eso siempre en la escuela les expresamos esta necesidad de que entendiesen que era importantísimo hacer, hacer en el momento que había que hacer. Porque
A ver, y esto es algo que también siempre les dije, no es hacer trabajos por hacer, ¿sí? Era y es aprender, ¿eh? Es llenarse de conocimientos y es mostrar todo ese potencial para avanzar. ¿M? Todas son situaciones de crecimiento que se brindan desde cada materia, desde cada espacio curricular. ¿Sí? Entonces, lo que no se hizo hasta acá, bueno, no es momento de reproches, ni eso tampoco sirve. Lo importante es que ustedes ahora entiendan lo que tienen que hacer en esta parte, ¿m? Que entiendan que tienen que mostrar ese potencial que tienen, ¿m? Sabiendo que son brillantes cada uno de ustedes. ¿M? Y esto es lo que quiero destacar, ¿sí? Yo los conozco a ustedes desde cuarto año, y sé de lo que son capaces. Así que no escatimen en mostrar esto. Y los que tienen todo al día, sepan que esta es nuestra anteúltima clase. Los demás tienen que, como les dije antes, entregar lo que estén adeudando de Classroom y en diciembre yo les voy a decir cómo continuamos, ¿sí? Va a haber gente que va a tener que hacer más actividades conmigo, ¿sí? En diciembre va a haber alumnos que quizás no. Digo de estos alumnos que hicieron trabajo discontinuo, ¿se entiende? Y de los que tienen trabajos con NB de no valorados y son muchos trabajos, bueno, tendremos que ver si la posibilidad está de que compensen y acrediten estos saberes en diciembre o si después también tienen que continuar en febrero, ¿ok? Yo les voy, vamos paso a paso, ¿sí? Y yo les voy a ir indicando qué es lo que van necesitando hacer. Por el momento, noviembre, tienen que ponerse al día con todo lo que figura en Classroom, ¿sí? Y lo bueno de eso es que ustedes tienen las grabaciones para ir viendo y van haciendo, y que no sea un trabajo tedioso y que realmente sea una posibilidad de aprender, ¿sí? Porque nunca se trató de entregar trabajos y de nosotros, desde mi espacio, darles trabajos porque sí. Ustedes vieron que siempre fue todo muy puntual y siempre con contextos significativos para ustedes, porque el idioma es communication, entonces no podemos ver el idioma desde la gramática, eso no nos serviría para nada, ¿sí? Eh, lo importante son los contextos en donde yo necesito comunicar algo, ¿sí? Y desde ahí voy aprendiendo el idioma. Y por eso los tongue twisters, ¿sí? Los trabalenguas que vimos durante este año, que hay gente que si los adeuda los tiene que entregar. Hay otros alumnos que ya lo han entregado y han estado wonderful, beautifully, lovely, all right. So congratulations, felicitaciones a cada uno de ustedes que se animó a mandar esos audios y a los que no los invito a que lo hagan, que se tomen ese momento de práctica, de diversión en un punto, porque me imagino que cuando lo practican también les pasa esto de mirarse al espejo y sentirse raros y reírse, y eso está muy bien. Y para eso son los tongue twisters, para aprender a modular, ¿sí? Y a pronunciar de esta manera que tienen los ingleses, que es diferente a la nuestra, y entonces en un punto buscamos este modo, estas prácticas, para que nos ayuden a incorporar eso. Y he visto avances en ustedes maravillosos. Así que estoy segura que también voy a ver los avances en los que aún me lo tienen que enviar. Hasta acá, any doubts? ¿Alguna duda hasta acá? No, ok, creo que la perdí a Brisa. Alex, are you there, Alex? Hello, hello, Alex. Alex, can we see you? Alex, turn on the camera, Alex. Bien, entonces, vamos a hacer, como les decía, esta clase va a estar dividida in two parts, al igual que la próxima. The first part, revision of the topics that we have studied through the year. And the second part will be
about passive voice, ¿sí? Esta passive voice, que es un tema que empezamos en cuarto y se expande en quinto. Entonces, si hacemos un recorrido de lo que hemos visto durante el año, y yo comparto esta pantalla para que ustedes empiecen a copiar, ¿sí? A ver si ven acá, o, a ver, ahí está entrando Brisa nuevamente. Quizás van a ver más claro si activo la pizarra. Ahí está. Empezamos entonces. Hello, Brisa. Hola, Hello. profe. ¿Te Se me no corta el sabías? internet, así que vine a otra Ok, parte de la casa. ok, ok. Cualquier cosa, vos andá desactivando la cámara, ¿sí? Porque a veces sin la cámara la velocidad mejora, ¿eh? Eso lo van probando y sí, en la medida que puedan, la van habilitando, así compartimos nuestras, nuestras imágenes, y vamos viendo Buenísimo. también desde lo que podemos ver de cada uno de nosotros, que eso es mucha información también. Empezamos a copiar entonces, Brisa, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta acá, ¿sí? Y luego vamos a hacer unos no más de 20 minutitos de trabajo del tema que vamos a explayar de cuarto sobre passive voice, y luego de eso los dejo free, okay, to enjoy the afternoon. So this is November the 4th, okay? Fíjense, ya estamos en November. Si yo le pregunto a Brisa, que ha estado ahí presente a lo largo de todos los Zoom, y le digo, Brisa, was this year long for you or short? How was this year for you? ¿Cómo te resultó? ¿Largo o corto el año? Ahora que ves que ya estamos en November. Y en sí, el año me resultó súper rápido y corto, pero últimamente los días no Oh, pasan más y es todo muy estresante. yes, very. Si bien vemos y decimos, wow, estamos en noviembre, qué increíble, también es verdad que hay cansancio, ¿sí? Por eso yo quiero, los que estuvieron firmes trabajando, quiero que ya empiecen a gozar del descanso merecido. Es lo justo, ¿sí? Por eso es que ya van a ver que estos dos encuentros ya de por sí van a ser más cortos que la hora y media, 2 horas de encuentro que veníamos teniendo. Y las entregas de esto también son muy cortitas, ¿sí? Más cortas que las anteriores, y ya vamos redondeando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, recycling and expanding, this is our topic. ¿Y qué pasaría si, como primer ejemplo de tema visto, ¿sí? Durante el año, yo escribiese esto, y quiero que ustedes también lo vayan copiando, ¿sí? Mientras que por acá me lo voy anotando. Tengo un chat, a ver qué reviso. En la profe, ¿quedan actividades para hacer en la materia o la anterior fue la última? De hoy les voy a dar algo muy cortito, Alex, ¿sí? De la clase que viene ya directamente no les voy a dar, ¿sí? Solo va a quedar unas 5 oraciones para hacer de un trabajo de hoy. 10 como mucho. Vamos a ver cómo nos va en la session, ¿ok? Entonces, chicos, si yo les dijera before, a ver si puedo empezar a escribir y ustedes por favor vayan copiando. Before the quarantine started, vamos con los contenidos también que vimos en estos ejemplos que voy a citar acá, tienen que ver con los contenidos que estuvimos viendo, no contenidos, sino contextos que estuvimos viendo durante este año para la ejercitación. Before the quarantine started, my students had come to school for 1 week. Okay? Before the quarantine started, my students had come to school for 1 week. I'm going to use a different color. All right, so there we are. If I give you this example, what grammatical
points, grammatical topic, are we working on here? Before the quarantine started, my students had come to school for 1 week. What is this had come to school? Sabes que me resuena, profe, pero no me sale. Okay, let's start with the meaning. What is the meaning of this sentence? Tell me the meaning. Antes de que qué? Antes de que la cuarentena haya empezado, los estudiantes tendrían, pues, Had tendrían come, que haber ido habían ido a la escuela por una semana. Yes, this is brilliant, okay? Had come to school for 1 week. What tense is this? Y este era el tema de quinto. ¿Se acuerdan que así como en cuarto el tema era present perfect? ¿Cuál era el tema en quinto? Past perfect. Yes, excellent. Past perfect. Perfect. Exactly. Y si ustedes tuviesen que decirme este past perfect, ¿cuántas forms, cuántas conjugaciones tenía? ¿Y por qué decíamos que este tema era una pegada? Porque tiene solo ¿Una? one form, exactly. Only one form, solo una conjugación, ¿ok? ¿Cuál era the form? Had plus participle. Participle. Exactly, participle verb. Yes. Entonces, este año no podíamos no saber los participios, porque los usamos todo el tiempo. Empezamos usándolos con este past perfect, ¿sí? Donde el auxiliar era had o hadn't in the negative form, plus participle verb, más este verbo en participio, ¿sí? Y para dar este tema habíamos estado trabajando en el contexto de el coronavirus. ¿Se acuerdan que hemos visto videos sobre Corona No More? Yes. Habíamos hecho también listenings sobre este past perfect. Y esto fue otra de las situaciones que tuvimos durante el año. De cada tema gramatical hemos practicado en contexto desde diferentes actividades. Se podría decir que cada tema tuvo 4 entregas de actividades distintas sobre ese tema con diferentes contextos, donde uno fue el virus, por supuesto, porque estábamos muy afectados y seguimos afectados por esto y no podíamos dejar de trabajar dentro de ese contexto, donde quería que supieran cómo es esto del barbijo, ¿se acuerdan cómo es? How do you say barbijo in English? No. The mask. Okay, the mask, okay. Clothes mask. Era una boludez. Sí, es el barbijo de tela, okay. ¿Y cómo es que decían virus? Virus. Okay, the virus, coronavirus, all right. Y así fueron viendo también vocabulary sobre este tema, donde el tema gramatical era past perfect. Hicieron mínimo 4 entregas sobre esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más actividades se daban, más posibilidades ustedes tenían de incorporar el material. No era porque teníamos que hacer por hacer y para ocuparle su tiempo, sino porque eran las instancias necesarias para que ustedes pudiesen incorporar el tema. Esto de acreditar el saber que habla el Ministerio de Educación, ¿sí? Luego, una vez que vimos este past perfect, lo complejizamos un poco y ¿de qué manera? Bueno, lo complejizamos viendo este tema. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes me digan qué tema era. What would have happened
What would have happened if George Floyd hadn't suffered or hadn't been a victim of racial discrimination? And this is a question. What would have happened if? ¿Se acuerdan de este tema? Lo vimos con el contexto de George Floyd, después lo trabajamos con noticias, con news, donde habíamos estado hablando de la Hiena Barrios y de otros conocidos que habían sido titulares en su momento. Y también lo trabajamos con un evento histórico que fue como very important. ¿Quién se acuerda cuál fue ese historic event? We're here wherever you are. Y no van a querer que siga cantando seguramente. Risa is smiling. No me acuerdo. Titanic. Titanic, yes, Titanic. No, miren, ya con este canto, ya seguramente se remontaron a esa escena, ¿no? Donde ella está así en el barco. Jack, come back. So Titanic, yes. And what would have happened if? What is this? If George Floyd, también lo vimos cuando hablamos de noticias. ¿Qué hubiera pasado? Sí, lo vimos con esta noticia que fue muy, muy lamentable, muy triste, de George Floyd. ¿Quién se acuerda quién fue George Floyd? Un estadounidense que lo mandó a un policía. Exactly, Mile, yes, he suffered, he was a victim of discrimination, all right, exactly. Fue un hecho terrible que lamentablemente es un problema de la sociedad americana, este tema de la discriminación que viene de siglos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos what would have happened if? George ¿Qué hubiera Floyd. pasado, sí? Claro, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué habría, no es cierto? ¿Qué habría pasado si George Floyd hadn't been? ¿Qué sería este hadn't been? Si George Floyd No, sido. no hubiese sido, exactly, no hubiese sido víctima de la discriminación racial. Sí. Seguramente no lo habrían sofocado en el piso y hoy estaría vivo, ¿no? Hubiese tenido un arresto como cualquier otro ciudadano americano blanco. Acá el problema es que él era black, ¿sí? Por eso hablamos de racial discrimination. Y entonces, fíjense en que en este tema, nosotros, ven acá la flechita que les pongo que hadn't been, ¿qué tiempo verbal es? Pasado. Past perfect, Past perfect. ¿sí? En este tema nosotros reciclamos el past perfect porque lo seguimos usando en la cláusula que me habla de que if George Floyd hadn't been a victim of racial discrimination, ¿es la cláusula de qué? ¿De la condition o de la consequence? La condición. La conce. Exactly. This is the condition, ¿sí? Porque nosotros en este tema lo que vimos es que tenía dos partes la oración, dos cláusulas. La cláusula de la condición, ¿sí? Que está encabezada siempre por qué palabrita, que ya la voy a marcar, espero el if, ¿ok? Por favor, ustedes hagan la copia lo más colorida que puedan, ¿sí? Ahí lo veo a Tiago, super focused. Very good, Tiago. Porque es fundamental que ustedes se hagan clear notes, notas claras del tema.
esta condition va a estar encabezada siempre por el if, alright? Y en la condition es que yo voy a usar el past perfect. Porque en la consequence, ¿qué es lo que voy a usar? Voy a usar lo que llamamos el condicional perfecto, que es el would have. ¿Sí? El would have con el participle verb, de vuelta, volvemos a usar los participios. ¿Mm? Entonces, en este sector, es que esta es la cláusula donde encuentro la consequence. En este caso, es una pregunta, ¿sí? En el sector de la consequence, yo estoy expresando esto, ¿qué habría pasado si George Floyd no hubiese sido víctima de la discriminación? Entonces, acá yo tengo la consequence. Y el tiempo que uso en la consequence es siempre este would have más un participle verb. ¿Sí? Esto es lo que siempre voy a usar. De vuelta, ¿cuántos trabajitos hicimos para incorporar esto, para aprender este tema? Y no menos de 4. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque como les decía antes, me pareció que era un número de actividades apropiada como para asegurarme que entendiesen de qué manera usarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que usábamos en la consequence? El would have plus participle verb. Y de vuelta, ustedes me dicen, profe, pero con cualquier persona siempre es would have. Exacto, con cualquiera. Y si quisieran negar, ¿qué era lo que negábamos? ¿El have o el would? El had. Would. El wouldn't, ¿sí? Wouldn't. Recuerden que la L no la pronuncio y me queda wouldn't. ¿Mm? Wouldn't. Wouldn't. Wouldn't have. Y el have, no se dice have, sino have. Would have, wouldn't have. ¿Ok? Y siempre luego seguía Bien. un participle verb. ¿Mm? Este temita lo vimos ya en el segundo trimestre, ¿sí? Que en realidad hablábamos de periodos porque todo este año tuvo como nombres diferentes. No hablamos de ciclo lectivo, sino que hablamos de trayectorias, no hablamos de trimestres, sino que hablamos de periodos de trabajo. ¿Mm? Y luego de este tema, pasamos a ver algo que tiene que ver con esta canción que trabajamos. Yo voy a volver a cambiar de color para ir destacando los temas. Profe, ¿puede ser que esto que estamos haciendo ahora es como un repaso de todo el año? Claro, Este año. exacto. Eso es lo que anuncié al principio, que la primera parte de la clase iba a ser revision, ¿sí? Revisión de los temas del año. Excelente, TC. Y Buenísimo. luego, en la segunda parte, vamos a hacer unos 20 minutitos de Passive Voice, que sería nuestro último tema de trabajo. ¿Mm? Que lo vamos a trabajar hoy y la última clase de noviembre con los que han tenido la asistencia y los trabajos al día, ¿sí? Y con los demás vamos viendo cómo seguimos, ¿sí? Fíjense que esta canción decía, you know I've said too much, y luego decía, I haven't said enough. You know I've said too much, I haven't said enough. ¿De quién era? Yeah. ¿De qué banda estoy hablando? Enrique Iglesias. Casi. Estábamos pensando en por ahí una Arjona, un Ricardito Montaner, pero no. Un Justin Bieber, no, un poquito más, con más trayectoria la banda. No es Maluma Baby tampoco. This is R.E.M.,
¿sí? Era REM, Losing My Religion. ¿Y qué habíamos, digamos, qué destaco de acá? ¿Cuál fue el tema que vimos? Cuando decimos too much, enough. ¿Qué era esto? Too and enough. Too and enough. Eh, Yes. Suficiente y demasiado. Suficiente. ¿Cómo se llamaba el tema? Y demasiado. Y mucho. Very good, Ludmi. Too es demasiado, cuando ya es más de lo que necesitábamos, entonces es negativa la idea. And enough, suficiente. Very good, Tizi and Ludmi, excellent. Y entonces acá habíamos visto cómo era la estructura. Estos se llaman intensifiers, ¿sí? Eran intensificadores. Ahí está. Intensifiers, vamos acá a nombrarlos, ¿sí? Ajá, acá vamos. Intensifiers. ¿Y cuál era el uso, digamos, cuál era la structure, la estructura? To plus adjective. To plus adjective. For example, too heavy, too difficult, too boring. Or enough plus adjective. ¿Sí? Enough money. Yes. All right. El to se usaba más como para cosas negativas, ¿no? Cosas malas. Yes. Yes, exactly. This virus is too dangerous. Okay. Yes. Sorry. Esperen que acá les escribí mal, chicos, perdón. El enough es al revés. Adjective plus enough. Ok. Ok. Cuando vimos la canción de You're just too good to be true. Yes. Él era demasiado bueno. Good enough. Cuando use el enough va a ser al revés. Primero va a estar el adjective y después el enough. Good enough. Easy enough. ¿Ok? Yes. Ok. All right. Y luego, por último, vimos en contexto de celebrities, y justo que hoy Maradona está tan mencionado, estuvimos hablando de comentarios, ¿sí? Que habían hecho Trump, por ejemplo, trabajamos con Trump, ¿sí? Con los twitters de Trump, y trabajamos con dichos de Maradona, porque ¿qué fue lo que vimos ahí? Y voy a ir grabando esta pizarra para colocarla en Classroom. ¿Cómo, Ludmi? Reported speech. Very good. Y ese fue nuestro anteúltimo tema, reported speech, ¿sí? Maradona said he wanted to see the sun, ¿se acuerdan? Esto último que estuvieron trabajando. Maradona said, he wanted to see the sun. Dijo que quería ver el sol, donde yo qué tenía que tener en cuenta cuando usamos reported speech. Que tienen tienen toda la información también en un Prezi para ver online, un documento que se acercan y se alejan de la información, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que vimos de este tema? ¿Sí? Maradona dice una declaración en presente. Cuando yo la reporteo, ¿qué voy a tener que usar? En vez de presente, Pasado. Exactly. Y cuando vimos a Lenny Kravitz hablando, ¿sí? En presente perfecto, diciendo que nunca ha estado mejor en su vida, cuando reporteo esas declaraciones, en vez de present perfect, ¿qué voy a usar? Que lo tengo acá en la pantalla. ¿Cómo, Ludmi?
Past perfect. Past perfect, ¿sí? Que ahí hubo dudas, hubo en algunos trabajos cosas para corregir. Cuando Lenny habla en present perfect, yo lo reporteo y voy a usar el past perfect, ¿sí? Entonces, atentos con esto, ¿sí? Que tengo que cambiar el tiempo verbal. Y en cualquier momento se nos corta y les pido la reconnection para estos últimos 20 minutos.